Sí. Bueno, antes de nada yo quiero agradecerle a Mateo y a ustedes por invitarme. Soy muy tímido, entonces al principio va a costar, me pone un poco nervioso exponerme, así que bueno, pero bueno, me agradezco la oportunidad de pensar un poco juntos. Bueno, yo soy Santiago Loza, primero siempre me suelo definir así, soy alguien que escribe, digo, generalmente yo vengo de la escritura, soy del interior, soy de Córdoba, empecé en los 80 a estudiar cine en Córdoba. ¿Puedo sacarme esto? Y bueno, empecé a estudiar cine, también estudiaba letra en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Y después, ¿cómo explicar? Bueno, en determinado momento, a fines de los 80, en los 90, sentía la necesidad o que en Córdoba no podía hacer lo que quería hacer. Y también yo vengo de una familia de Córdoba, de una clase media, con una media alta, con ciertas como aspiraciones, más bien como conservadora, y decido estudiar cine y arte y empiezo a hacer algunas cosas a fines de los 80, 90, algunos videos, algunas cosas, pero también en los 90 tengo como algunas crisis personales, digamos, algunas caídas, y en esas formas de caer y de levantarse termino volviendo a Buenos Aires, donde los años 90 fueron como medio accidentados. Para muchos de los que somos del interior, venir a Buenos Aires fue la idea de venir a laburar sobre todo yo ya escribí, mi hábito permanente era la escritura, entonces pensé que era una forma que iba a poder ganarme la vida escribiendo. Intenté la tele, intenté cosas que no funcionaron, o funcionaron muchísimos años después. Entonces fueron como unos años muy como accidentados los 90 para mí. Y finalmente en Buenos Aires yo siempre fui muy mal alumno además, muy desprolijo con mi información. Y acá en Buenos Aires hice la carrera de cine, de guión del Instituto de Cine, que la terminé como pude también. Y finalmente yo cuando en la crisis del 2001, en el momento del 2001, hago mi primera película, que es Extraño. En ese momento hago una película donde la industria del cine estaba en un momento muy complicado, donde no se podía hacer cine. Yo no tenía forma de hacer una película industrial y algunos actores y técnicos aceptaron hacer una película en muy pocos días, que teníamos una cámara que era la primera HD que venía de la Argentina, nos prestaban una cámara, algunas jornadas, y gente disponible porque no había trabajo, porque estaba la crisis. Y ahí yo hago como mi primera película, en el año 2001. Empezamos a hacerla fue el día de la caída de las torres, y terminó, todas jornadas no consecutivas, terminó el rodaje el día que cayó el gobierno de la Rúa, o sea que era todo como en ese lío hicimos el rodaje. Y después de ahí, a partir del 2001, cuando hice esa película, yo seguía haciendo otras películas, quizás de esa forma, o sea, de una forma que yo había probado de hacer en Córdoba, como de una forma más independiente o juntando voluntades y poca plata, eso es lo que era. Pero aún así, bueno, también tuve como algunas dudas con el cine en un momento y me puse a estudiar dramaturgia. Y ahí volví como a enamorarme o a recordarme que a mí mi primer como contacto con lo expresivo era la palabra, era la escritura, y empecé a escribir teatro, o retomé algo de la escritura, y en los últimos años, desde eso fue a los 35, o sea, bastante grande, me puse a estudiar teatro, y eso empezó a generar como algo donde quizás las obras de teatro tuvieron como una repercusión diferente a la del cine. Digo, no es que sean populares, pero tienen como bastante como espectadores y se han ido como reproduciendo y se hacen acá en Argentina en varias partes y se han empezado a hacer en algunas partes del mundo. Entonces para mí es como una sorpresa, como cierta popularidad que llegó por el teatro y no por el cine. Después en algún momento me llamaron de Canal 7 para hacer un ciclo, siempre me llamaban como a las apuradas para hacer algo. Me llamaron para hacer un ciclo de acá a un mes, donde teníamos que sacar un capítulo por día en un estudio que no era más grande que esto. Hicimos un ciclo llamado 12 Casas, donde teníamos que escribir, o sea, escribíamos y
grabábamos un capítulo por día, salíamos, bueno, algo de eso siempre fue como, para mí como en los últimos años, como de ir probando formas de lo expresivo, ir probando. Entonces, bueno, cuando me preguntan un poco eso, un poco cómo me defino un poco como alguien que escribe y que hace cine o hace teatro. Este año saqué lo que sería mi segunda novela, la sacó Tusquets, que se llama El hombre que duerme a mi lado. Estoy preparando otra novela. Entonces también, bueno, como si algo se va como diversificando. Digo, no soy alguien muy disperso, entonces voy por distintos lugares intentando eso. Hay algo de la humildad con la que hablas que a mí me parece admirable. Porque digo, decías que sos como eso, muy disperso o muy... que te cuesta el tema de enfocar la atención a las cosas, pero hiciste letras en la Universidad de Córdoba. Sí, no, pero todo eso sí lo dejé. O sea, intenté hacer letras y dejé. Soy de mucho dejar, digo, como de mucho proceso abortado. Digo, o sea, y de todos esos procesos que han quedado, bueno, van quedando algunas cosas que te van haciendo más fuerte, pero hay de mucha. Sí, yo siento que de muchos intentos. Pero por ejemplo, 12 casos, tengo miedo de equivocarme, pero ganaste Martín Fierro. Gané Martín Fierro. Claro, todo digo, escucho como decís, el proyecto chico, no sé qué, es increíble. Sí. Aparte es una... Lo que pasa es que finalmente son proyectos donde yo siento que acepto y me meto y provoco los proyectos porque son lugares de aprendizaje y me ocupan. Siento que son algo de donde me ocupan y me preocupo y me ponen en lugares de desafío. Pero el resultado, a veces mejor o peor, irregular o no, o el reconocimiento es algo que no es lo que a mí me mueve para generar los proyectos. Digo, porque a veces he tenido reconocimientos y otras veces no. Y a veces los proyectos o las obras que menos reconocimiento han tenido son las que más te importaron. Entonces es muy raro lo que de afuera te reconocen. Lo que yo siento es que yo hago para entender por qué lo hago. Entonces para mí es como, creo que en los últimos años pude hacer bastante y se me permitió hacer bastante. Entonces, bueno, trato de estar a la altura de eso, pero también me doy cuenta que uno cada vez se me hace más evidente que uno es un aprendiz, que uno está... Yo tengo 46 años y siento que hay algo en la escritura que recién ahora empiezo a entender qué es lo que me interesa, por dónde... Estoy empezando a descubrir algo que no sé bien qué es, no lo puedo definir, pero recién ahora empiezo como a... después de haber dado muchas vueltas y muchos desvíos y eso. Como, digo, no sé si es humildad, porque yo no me considero alguien humilde. Me considero ser humilde, con lo que considero que realmente el valor que se le ha dado desde la afuera es distinto al que le doy desde adentro. Yo siento que estoy en un proceso de aprendizaje muy grande, donde hubo momentos muy oscuros, de búsquedas, y bueno, y otros momentos donde hay cierta calma. Entonces uno se mueve entre esas fuerzas, digo, y aprende. Volviendo al principio un poco, me interesa, digo, para ir haciendo como una cronología, quizás que por ahí es lo más fácil, más Sí. en una obra con tantas cosas. ¿Cómo fue que arrancaste? O sea, vos estabas en Córdoba. Yo estaba en Córdoba, que arranqué, o sea, desde muy chico tenía como cierta... eso es lo que contaba, yo no era un buen alumno para nada y quizás lo único que yo descubrí cierto placer en el colegio, que para mí era una zona de tortura, porque yo hice la primaria, yo estaba en la primaria en la época de la dictadura y era un colegio de curas que no estaba bueno y yo no era ni buen alumno ni buen deportista, el colegio se caracterizaba porque era bueno en fútbol, en deporte, o sea, cosa que yo era malísimo. Entonces lo único que yo descubrí que tenía cierto talento, un poco como una vivada, es que cuando te daba la maestra para redactar algo, yo podía resolverlo. Entonces, viste que descubrís en algo, sos malo en todo, pero en algo, bueno, no sos tan malo. Entonces, esas que primero fueron como redacciones, yo empecé como a escribir unos cuentos fuera de ese espacio de la clase. Y después descubrí que la lectura a mí me generaba
una especie de compañía que no me la generaba ningún ni amiguito ni la clase, que la lectura me descubría un campo, la lectura la que leemos cuando uno es chico, digo, no sé, desde los libros de Julio Verne, aventura, historietas, digo, a mí me disfrutaba mucho la lectura. Y, y quizás eso, para mí el comienzo fue ese, el sentir que en lo único que uno era más o menos bueno, había que andar por ahí. Entonces, en la adolescencia escribía más, me dediqué como a escribir más. También en la adolescencia tuve como una suerte de crisis con lo religioso, pues, y para mí la escritura y ver cierto tipo de cine que a mí me conmovía mucho, creo que tomaron el lugar de esa religiosidad perdida. Tomaron el lugar de lo religioso, me empezaron a conmover. No sé, ciertas películas que a mí me gustaba siempre el cine desde muy chico, pero empecé a ver otro tipo de cine que el que veía. Y no sé, me empezó como a conmover y empezó a tomar un lugar, y quizás la necesidad de hacer un cine o de escribir, uno escribe como respuesta. Es como el amor, digo, cuando alguien te ha dado tanto necesitas responder. Me parece que yo empecé a escribir casi como copiando, imitando y respondiendo a lo que había leído, y empecé a hacer cine casi como necesidad de dialogar con el cine que yo había visto, que me había conmovido, o que yo en un momento de la adolescencia, que son esos tiempos más críticos de uno, yo siento mío, yo sentía que cierto cine y ciertas películas me habían salvado. Me habían salvado en el sentido que te habían acompañado, me hicieron bien. Entonces, bueno, hay cosas que más, no es que sean películas ni siquiera alegres, ¿no? Aún son películas o libros donde yo sentía que la persona podía poner en palabras o decir algo que yo no tenía forma bueno, lo que nos pasa cuando uno lee algo, que te sentís que alguien puede decir lo que uno no tiene forma de decir. Qué increíble eso. Me parece espectacular. Me da mucha intriga esto que decís, como de este despertar medio cinematográfico, literario. Como, Sí. ¿Qué era lo que viste? Fue todo junto. En realidad fue que me parece que fue como en la adolescencia. Yo tenía, bueno, como aparte más de niño, casi como una imposición familiar, más materna de mi madre, y también como algo propio. Yo creí en un momento desde niño que yo iba a ser sacerdote. Yo creí tener esa vocación. Cosa que en los 15 años me di cuenta que no, pero me costaba mucho manifestarlo a mi madre, que creía. Esto parece como prehistórica. Me costaba como Andrés, yo dejé de creer, inclusive cuando en un momento yo estaba dando clases con un amigo en una villa miseria de Córdoba, y íbamos a dar catequesis. Y yo entré en esa situación, que era un amigo más grande, en contacto en ese momento, cuando yo creía tener una vocación religiosa, en contacto con esa realidad, yo me di cuenta que no creía en lo que estaba diciendo. En ese discurso religioso yo no creía. Fue como si se quemaron la lamparita, en realidad me acuerdo, fue muy fuerte, que yo estaba hablando, explicándole a unos chicos que tenían que hacer la comunión, sobre algunos de los misterios de la religión, y hablando de la virginidad de María y del Espíritu Santo, y yo sabía que una de las nenas que estaba ahí, porque me habían dicho, el padre abusaba. Y sentí que era algo como si se quemara una lamparita, sentí que algo yo dejé de creer. Yo no me daba la cara para transmitir algo que yo me parecía insultante para esa situación. Una apoteosis a la inversa. Claro, algo se me desarmó. Y en ese momento yo empecé a leer un poco lo que en el colegio, en la biblioteca, pasaba de leer algunos bestsellers o libros de aventura, empecé a leer Roberto Arlt, Los Siete Locos y los Lanzallamas, que para mí fue muy poderoso. Creo que nos habían dado para leer El Juguete Rabioso, que me había interesado, pero sobre todo cuando leí Los Siete Locos y los Lanzallamas. Y después empecé a leer al mismo tiempo algunos La Náusea de Sartre, Camus, El extranjero de Camus, algunos como existencialistas. Y esas lecturas, lejos de parecerme oscuras, me parecían que eran reveladoras, que esas lecturas hablaban de mi soledad y de esa pérdida de sentido que yo había sentido. Valga la redundancia, yo hablaban y me acompañaban en ese camino. Y al mismo tiempo, porque me gustaba todo tipo de películas, y me sigue gustando como el cine muy pop. Entonces pasé de ver, me acuerdo la misma semana, y fue por la misma época, Volver al Futuro de CMX, que me encantaba,
Y a la semana siguiente vi, porque también había visto unas fotos en el diario, vi el estreno del Sacrificio de Tarkovsky. Y entonces me gustó tanto como Volver al Futuro. No es que una cosa... Pero entendía que había otra forma de ver, de aproximarse al cine mucho más distinta al puro entretenimiento, que había otra forma de ver cine. Entonces, me parece que en mí empezó a convivir, no es que yo dejé de ver lo popular, por eso cuando te digo lo religioso, no es que se cortó lo religioso, empezaron a convivir, entender que el uno convive en muchas fuerzas. Bueno, sí, como empezaron a convivir y a descubrir otro tipo de poéticas cinematográficas y de lecturas que a mí me ayudaron a atravesar, o sea, me sentí muy acompañado por esas lecturas que iba descubriendo. Me parece fantástico, aparte que en la misma semana veas... Me acuerdo, fue en la misma semana. Sí, fue exactamente en la misma semana. A los 15 años en la misma semana. Y coincidía con esta crisis grande de lo religioso. Digo, coincidía con eso. Entonces era como un momento sí, Y vos decías, hablabas de cine, bueno, de arte, mencionaste antes a Julio Verne. ¿Puede ser en una yo leí que Marichal había sido... Claro, porque... No, Marichal porque por un profesor también pasó eso lo que pasó, viste, cuando yo hablaba de la secundaria, que es un momento medio feo para muchos de nosotros, supongo, por lo menos para mí, que no era uno en esas... un profe de lengua, de literatura, en esas redacciones que va dando, de lengua, dijo, acá hay un autor. Fue raro, como un profesor que nunca más vi en la vida, digo, pero fue raro que alguien te autoriza, dijo, acá hay un autor. Y ese profe era especialista en Marechal, él escribía sobre Marechal, y me regaló, que yo no lo terminé de leer en ese momento, La Dame Buenos Aires, sí, me regaló. No, yo no soy alumno. No. Ese profesor es como un especialista en Marechal. Y ese profesor después mandó un par de redacciones mías a unos concursos como de literatura adolescente y ganaron esos cuentos. Entonces, como esos primeros cuentos me dieron como... Sí, me estimularon a poder seguir. ¿Y cómo fue que fue esto que... ¿Cómo decidiste estudiar cine? Me intriga eso. ¿Tenías esta afección por la palabra? Porque me gustó, o sea, porque me parecía, había algo del cine que me ganaba, me gustaba mucho el cine, y yo escuché o leí en el diario que en Córdoba se había reabierto después de la dictadura la escuela de cine de la Universidad de Cine. Entonces, como con mis padres había tenido esa crisis religiosa y les había dicho que no creía a los 15 años, que no era creer, ya el escándalo estaba... Ya cuando le dije que iba a hacer cine, bueno, ya fue algo que ya era menor. Y ahí entré a la Escuela de Cine en el año 88 de Córdoba, que se reabría después de la dictadura, que había estado cerrada, pero que no teníamos, o sea, lo que tenía era una escuela que había muchas ganas y mucha cinefilia, pero no había nada para filmar. Entonces lo que hacíamos era ver cine y discutir de cine, que creo que es la forma mejor para aprender, digo. Y encontrarse amigos y gente, quizás como después de esa secundaria, como empezar a encontrar pares, gente con la cual charlar. Yo a veces pienso que toda la vida nos la pasamos buscando interlocutores válidos y ahí empecé a encontrar ciertos interlocutores. Eso. Y entre Zemeckis, digo, de curioso, entre Zemeckis y Tarkovsky, ¿qué otros directores te conmovieron? No, mucho, empecé a ver, por eso Fellini, empecé a ver, Bergman, en ese momento las películas de Pasolini, mucho, Ozu, y también, me seguía gustando el cine americano más de entretenimiento, pero como iban conviviendo, Fassbinder, no sé, me conmovió mucho, Leonardo Fabio, mucho. Bueno, y eso después se ve cómo convive en tu obra, las cosas super pop con algo muy autoral. Sí. Volviendo un poco más hacia adelante, ¿qué lugar ocupa hoy en tu vida la escritura? Digo, esto habiendo pasado por todos estos medios o formatos, tele, cine, teatro, ¿cómo te relacionas hoy con la escritura? La escritura a mí es como es una actividad que me ordena, de alguna manera, de como cierta...
yo siento como que a mí me cuesta la vida en general, digo, el cotidiano, yo siento que hay algo muy efímero, que me cuesta en lo cotidiano encontrarle un sentido. Y creo que la escritura, alguien que generalmente yo me siento desordenado y que rápidamente pierde un sentido, la escritura lo encuentra. Es como si escribir es una actividad, primero que la escritura fija al presente, yo siento que me fija, sí, deja una marca en el presente, deja una huella y me obliga a estar en mi presente, me obliga a pensarme, me obliga a imaginar y producir desde ese imaginario. Y entonces la escritura está diariamente, es como una actividad permanente. No es que escribo todos los días, ¿no? O sea, no es que escribo físicamente todos los días, no es que me siento a escribir todos los días, ni que tengo horarios para escribir, pero siempre estoy pensando en algo que voy a escribir. Digo, y yo creo, y he tardado con los años en entender que ese tiempo en que uno piensa lo que va a escribir es escritura también. A mí me gusta mucho Juan L. Ortiz, un poeta, que él decía, hay un libro de entrevistas que se llama La poesía del futuro, que sacó Mansalva, que es una entrevista de él, y es muy lindo que él dice que él cree en la poesía que existe antes de la poesía misma. Entonces, yo creo que hay una escritura que existe antes de sentarse a escribir, que es mucho más poderosa que la escritura, que es el tiempo donde uno está amasando los materiales, donde uno no se sentó a escribir, pero está incubando. Yo siento que quizás muchas de las obras no se han podido hacer por el tiempo, o las he podido hacer con cierta facilidad, dentro de todo, porque hubo mucho tiempo de incubación. Eso, me parece como entonces, yo siento que me ocupa todo el día y ocupa todo, pero a veces hay unas horas de trabajo físico muy concretas, pero soy disperso, digo, ahora con la computadora, con internet, es complicado, digo, soy disperso, escribo 15 minutos, me levanto, digo, es complicado sentarse a escribir. ¿Y de dónde, digo, me parece fascinante esto que decís, de dónde viene la inspiración para las cosas que escribís? Si la podés, si uno podría rastrear. Yo siento de que de todo, digo, primero como empezar como a aceptar que para mí fue liberador también, digo, yo cuando leía autores que me habían, digo, no sé, Dostoyevsky o cosas que me parecían enormes, o no sé, como Marguerite Duras, o sea, siempre me parecieran como gente, siempre tenía como, primero que yo idealizaba la figura del escritor y del director de cine. Entonces me parecía que la escritura era algo que estaba separado de la experiencia cotidiana de lo que uno vive todos los días. Para mí fue liberador entender, o por lo menos para mí, que la escritura no difiere de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, para mí, digo, cuando alguien me pregunta la inspiración, para mí la inspiración está en esta servilleta de papel, en el vaso ese con el café chorreando, digo, está mezclado con el diario vivir, digo, con lo que vivimos y lo que somos, con lo que pudimos ser. Digo, no es que cuando uno es escritor pasa a ser algo sublime. No, está para mí mezclado con... me gusta mucho la idea de la contaminación, de estar contaminados. Estamos contaminados. Entonces digo, esa contaminación tiene que ir a parar a la escritura. No es que uno pasa a un estado puro donde aparece la inspiración y ahí sucede algo maravilloso que tiene que ver... No. La inspiración es algo contaminado. Contaminado con el diario vivir, con que tenés que resolver cosas en el día, con lo que comiste, con la falta de ganas, digo, con pelear con tu falta de ganas, el no deseo, cómo producir ese deseo. Entonces la inspiración para mí, a mí me inspira, y aceptar también, yo acepté que muchos materiales como desechos culturales podían tener valor, digo, que no sé, ver una novela en televisión puede tener, la cosa que no tiene valor, lo que aparentemente el chisme, el rumor, todo eso a mí me alimenta, digo, no lo descarto. Saber que para generar, para crear, no hay que descartar, sino hay que trabajar sobre los descartes en todo caso. Entonces, digo, yo no creo que la inspiración sea como un momento sublime y puro que aparece, sino es algo que sucede en el medio de mucha contaminación mental, de muchas dudas. Sucede eso, sucede
la posibilidad de encauzar eso. Pero yo siento eso, que todo me inspira y a la vez nada. Cuando me pongo reacio y no hay nada que me inspire, me parece que no tiene sentido nada. Me gustó mucho eso que decías recién del escalón, esta idea de estos materiales que podrían parecer a primera vista como de segunda clase, sí, y en realidad son... Sí, sí, o sobre todo los materiales, los materiales de descarte, los materiales sí, lo que el arte sublime deja a un costado, y también como, y para mí las zonas más oscuras o también el fracaso, digo, para mí es muy inspirador. Yo siento que hubo momentos en mi vida, supongo en la vida de muchos, donde uno siente que eso no, bueno, que parece que uno no la ve, no ves, no la... Y yo creo que esos momentos críticos son los momentos donde uno está generando una nueva escala de valores o aparece, hay algo ahí que se está generando y hay que estar atento a ese. Entonces para mí ese momento donde yo sentía el fracaso o que no funcionaba han sido de alguna manera los lugares a los cuales vuelvo y me doy cuenta que son los lugares donde hubo un gran trabajo para la producción futura. Me parece súper interesante eso, y eso me lleva a otro tema, que es, estando acá en Carpe Diem, no puedo evitar hablar de una parte de tu vida que es siempre la mencionas como algo importante, que me interesa como entrar un poco en eso, que es estos periodos oscuros de los que hablas Sí. vos, y vos estuviste en comunidades terapéuticas. Sí. ¿Cómo se relaciona ese pasado con tu vida actual? O sea, ¿cómo es? No, en realidad yo tuve como dos, eso lo he contado en algunas entrevistas, lo cuento acá, y después me arrepentí un poco porque después en algunas entrevistas como lo sacaron, lo volvieron como a poner medio como algo más amarillista, después, porque creo que siempre es como un tema, sí, como que cuando tenés cierto reconocimiento se toma como algo llamativo, digo, para mí debería ser mucho más, se debería poder normalizar más el hablar de la gente que pasó por momentos críticos. Yo tuve como dos, después de cuando yo dije eso logré estudiar cine, fui a una escuela de arte, y cuando creía que empecé a tener cierta libertad, como nos había pasado mucho, tuve una crisis psiquiátrica, tuve una crisis como una especie de brotes a los 20 años, 21 años. Y ese brote después se repitió cuando vine a Buenos Aires a los 25, tuve como 2 episodios psicóticos, que durante muchos años he tratado con especialistas de entender, porque en los 2 momentos tuve como un diagnóstico de esquizofrenia. Los psiquiatras que he tenido, los terapeutas, siempre la mayoría dice, bueno, es imposible que alguien con una esquizofrenia haya tenido como una especie de, ¿cómo se dice? De recuperación. Sobre todo hay otro dato bastante como curioso, que yo antes del primer brote yo trabajaba en Córdoba, en una experiencia en el neuropsiquiátrico de Córdoba, filmando un video, filmando un documental. Yo estuve un año con gente que estaba en periodos, en graves problemas. Y creo que hubo algo de eso que cuando fueron mis episodios, yo tenía como un aprendizaje, entendía algo de eso. Pero es cierto que yo había visto a gente que estaba muy mal, digo, que gente que había pasado después de esa experiencia, estaba muy mal. Generalmente era gente, por lo menos en el neuropsiquiátrico de Córdoba, que la situación económica hacía que no pudiesen salir de ese malestar, digo, no había forma. Cuando tuve como mis episodios, creo que dentro de que cada uno, de que habrán sido sorpresivos en lo familiar y todo, medianamente estuve bien tratado, digo, tuve contenido en un lugar que fue más o menos agradable, pero me acuerdo que los mismos, esto lo sé porque en algún momento me lo dijo mi padre, los médicos no creían que de ahí yo fuese a salir. Fueron como momentos donde yo tampoco creí, más allá de la internación en sí, del brote psicótico, lo peor eran los 2 años o 3 años post-brote, que eran años de depresión. O sea, cuando estás en un estado de depresión, no la ves, no ves que eso va a pasar, ¿entendés? Entonces estamos hablando entre los 20 y después los 25, son 7 años, 8 años donde yo estuve cooptado por situaciones de depresión y brote. Entonces me parece que después de a los 30, cuando yo empecé a hacer cine, cuando empecé como a desarrollar obra,
creo que hay algo de un poco de haberle, de recuperar tiempo, hay algo de eso, de recuperar tiempo, pero también de tratar de entender lo que pasó. O sea, para mí ha sido muy fuerte como tratar de entender en terapia, pero también en el cine o en lo que escribo, creo que siempre estoy tratando de entender el dolor propio y entender el malentendido, lo que no funciona. Digo, lo propio y lo ajeno. Digo, para mí ha sido permanentemente esos años que yo creí, por eso te digo que en algún momento los creí como perdidos. Con el tiempo yo puedo revertir y entender que esos años no fueron años perdidos. Que fueron años donde quizás humanamente, donde hay algo mío que se puso, que se llegó a un límite, pero que quizás necesito llegar a ese límite o ahora necesito entender ese límite al cual llego. No lo comento tanto, pero no lo eludo y no lo eludo en mí, sigo pensando, en lugar de recurrencia, de temores, pero también de fortaleza. Digo, es como, también yo he sido un buen, eso me da como, siempre me da risa a veces con los terapeutas que tuve o con amigos, yo he sido un buen paciente. Digo, he tratado de ser, frente a lo desordenado que soy, finalmente en ese desorden fui armando una disciplina de lo saludable. Digo, lo saludable mínimo, como ciertos cuidados mínimos que garantizan de que, bueno, la cosa haya mejorado un poco el panorama pero sobre todo lo que mejoró es que la posibilidad del hacer. Yo sentí que el hacer tiene algo profundamente curativo, no sé si existe la palabra curativo, digo, hay algo muy reparador en la acción. A mí digo que yo tiendo a no actuar, soy más bien tímido, a retraerme, a actuar, a hacer, tiene algo de profunda reparación. Lo siento, lo vivo así. Pero no sé si te respondí. Sí, súper. Y eso me lleva a otra pregunta, que es, digo, viendo tu obra, uno puede ver que hay temas que se repiten, digo, vos mismo lo dijiste recién, o una línea invisible, porque tampoco es, digo, cuando vean las pelis de Sandy o las obras o lo que sea, tampoco es que de ninguna manera se tratan de lo mismo, pero sí está esto del dolor, o yo interpreto esto que decías recién. Pero me interesa cómo ves vos, cuáles sentís vos que son los temas recurrentes, cuáles son tus temas. No, así que... pensaba recién porque digo, el dolor y también el humor. Digo, yo tengo, mucha gente cree que yo soy alguien serio, digo, pero a pesar de ser alguien serio, tengo mucho humor. Y creo que en algunas obras, sobre todo en teatro, que hubo más acceso o más... creo que las películas son más raras, más experimentales o pueden ser más crípticas, pero el teatro que yo hago ha tenido quizás más adhesión porque tiene cierto humor. Y yo creo que hay algo del humor, que el humor sobre uno mismo, tener humor sobre la propia situación. Soy alguien que se ha reído bastante, yo me río bastante de lo que me pasa, aún de lo doloroso que pueda pasar. Y que el humor se introduzca permanentemente en lo que uno hace, digo, es una distancia el humor, para entenderse también. No, por eso pienso que eso, y los temas son muchos, cierta la soledad, cierta la idea del estallido. A mí me interesan mucho los personajes, como ciertos personajes que en principio parecen anodinos, o que no tienen nada para contar y que de pronto les sucede lo extraordinario, pero son muchos temas. Me río porque justo hace poco Santiago y yo coincidimos en una especie de laboratorio y contaste sobre tu una película. Claro. Yo no me esperaba nunca. ¿Se puede contar algo de qué se trata? Ah, sí, no, porque es una película de una... Sí, estoy trabajando en un proyecto que se llama Breve Historia del Planeta Verde y es una película que tiene como ciertos elementos en realidad son tres amigos que... es una chica transexual y con sus dos amigos que vuelven a su pueblo de infancia, porque la abuela les ha dejado como herencia a esta nieta que ahora es transexual, un cuerpo de un extraterrestre que este extraterrestre la ha cuidado esta abuela en los años que ese nieto se ha ido. Entonces,
la película es el viaje de estos tres amigos por el bosque a llevar ese cuerpo, bueno, algo de eso. Entonces es como una película en realidad sobre la amistad y sobre gente que ha sido muy lastimada y con un elemento surreal, como de mágico. Digo. No, lo que tiene es como que siempre voy intentando como ponerme en lugares que no son cómodos, digo, eso, como... Porque creo que hay temas que me siguen importando, que a uno le importan siempre, pero cómo uno aborda esos temas eso te contaba. Yo acabo de terminar una película ahora sobre el Malambo, que es un mundo que para mí es totalmente ajeno y que al principio no me interesaba para nada. Digo, bueno, pero acercarme a un mundo tan ajeno, uno empieza a entender que eso que te resultaba tan extraño termina siendo mucho más cercano que lo que creías que era extraño, algo así. Sí, sí, hay algo humano también en eso, Sí, ¿no? Poder sí. compartir la experiencia. ¿Y qué sentís, o sea, qué diferencia sentís vos a la hora de trabajar en teatro respecto a cuando trabajas en cine o cuando escribís para literatura? ¿Sentís que es lo mismo ese trabajo? ¿Sentís que...? No, me parece que el origen es el mismo y después son como vías, distintos soportes para la misma necesidad. Digo, como eso, pero no, digo, acá aparece, digo, cuando estoy escribiendo una novela, es otro tiempo, otro trabajo con el lenguaje muy distinto, quizás al cine donde hay algo más estratégico. Pero sí, como la necesidad es la misma. Vuelvo a decir, siento que soy alguien que escribe y que ha podido hacer algunas películas, hace teatro, algo en televisión, digo, pero bueno, y escribe novelas, pero no, digo, soy alguien que escribe, el núcleo es el mismo. ¿Vos sentís que hay diferencia cuando te sentás a escribir? O sea, vos como escritor, ¿te sentís distinto cuando escribís para cine de cuando escribís una Sí, novela, por ejemplo? sí, porque el cine uno sabe, pues por lo menos ya, digo, uno no tiene, no tengo como la ingenuidad, yo sé lo que cuesta cada página que escribo, digo, sé, y que va a estar intermediado y que hay mucha gente, digo, lo que va a costar hacerla, los materiales de producción con los que cuento. Entonces digo, me parece que, y quizás si escribo una novela, sé que finalmente el diálogo va a ser entre el que lea y yo, digo, después habrá que convencer a una editora y todo lo que sea, pero hay mucho menos, no es un discurso intermediado, el cine es un discurso intermediado, digo, sé que depende mucho de mis colaboradores, el cine, de la gente que colabora, de mis compañeros, de con quienes me rodee, pero en la, no sé, en la literatura no, digo, depende mucho de qué pueda encontrar en mí. Y me quedaba pensando recién con esto que decías del grupo de colaboradores. ¿Vos sentís, siendo tímido, eso te trajo dificultades a la hora de trabajar con equipos de trabajo, Sí. digo, más en cine que es? No, en cine sí, porque, porque sobre todo cuando yo empecé a hacer cine, había como una idea de qué es lo que era un director de cine. O como que viste que tenía que gritar, que poner orden, todo eso, y a mí no me salió, nunca me salió. Pero bueno, uno termina aceptando ser como es y la gente, y tratando que la gente que colabora con vos sea la gente que puede dialogar con la forma que tenés de ser. Digo, yo no sé hoy dudo qué es lo que debería ser un director de cine o qué es lo que debería ser un dramaturgo, digo, bueno, yo pude ser esto, digo, nada más que esto. Ahora veremos con quién dialoga eso que soy. No sé me da miedo que estén tan callados, no sé si estamos aburriendo. ¿Quieren hacer unas preguntas? ¿Quieren preguntar? ¿Qué? No, no queremos aburrirlos. No, es muy interesante. En primer término, porque nos das ánimo, sabiendo que muchos de nosotros tampoco fuimos buenos alumnos, de poder tener algún futuro brillante como el tuyo. ¿No? Y por el otro lado, ver el tema, ¿no? Muy interesante que hablaste de la frustración, ¿no? De las crisis, como un impulsor, como un motor. Y ahí quería preguntarte exactamente si hubo algún hecho particular o algo que nos puedas mostrar que fue eso, ¿no? Que descubriste vos o vos también dijiste que de joven sí, por ahí veías que disfrutabas de la lectura, Sí. una historieta, Sí. disfrutabas de distintas cosas, pero todavía no te veías como un escritor. No. ¿Cuándo fue? No, eso es lo que yo te decía, me parece que la primera vez que me vi como, no como escritor, que vi la posibilidad
fue cuando este maestro dijo, este profesor de secundaria, dijo, acá hay un autor. Me parece que es cuando, el problema que tenemos nosotros, todos los que queremos hacer algo, no, somos nosotros. Somos nosotros mismos y el vecino al lado que dice, ¿por qué va a ser escritor si vive acá a la vuelta? ¿Por qué va a ser escritor si es mi sobrino? ¿Por qué va a ser escritor si viene acá a comprar la verdura? ¿Por qué va a ser escritor? Los escritores son otra cosa. No son la gente que no es un primo mío. Y creer que realmente uno no tiene el derecho. El problema es cómo uno se autoriza y quién te autoriza. Entonces me parece que lo que pasó fue un profesor, frente al descrédito general, colectivo, un profesor dijo, bueno, hay un autor. A mí me ha costado muchísimos años, yo tengo 46 años. Yo creo que hace 5 años empecé a aceptar que yo podía cobrar de mi trabajo. Para mí han sido muchos años de aceptar de que la escritura tenía un valor que se pagaba. Digo, hace muy poco he podido aceptar eso. Porque para mí era algo que no, porque si a mí me daba cierto placer y yo tenía la posibilidad de expresarme, ¿por qué tenía que cobrar? Pasaron muchos años donde pero digo, lo hablé en terapia, me llevó a crisis decir, bueno, eso tiene un valor. Pero es quién te autoriza, siempre la duda es quién nos autoriza y cómo me autorizo. Y creo que no debe haber sido fácil para mí porque yo entré en crisis, digo, yo no me autoricé a hacer. Digo, aun cuando yo creía en un momento que iba, bueno, algo te juega en contra y decir, uno es el principio. A mí me gusta mucho, hay un escritor que se llama Isaac Bashevis Singer, un escritor judío que escribe en yiddish. A mí me gusta mucho, hay un libro que se llama Enemigos y él habla de eso. Bueno, los enemigos más grandes que uno tiene son los propios, es uno. Nadie nos va a hacer tanto daño como uno se ha hecho. Digo, yo siento que yo puedo echarle culpa y habré echado culpa a medio mundo, pero la culpa principal de mis mambos ha sido, es lo que yo me fui haciendo. Y también lo contrario, digo, yo también me siento orgulloso, entre los pocos orgullos que tengo es, bueno, frente a una situación muy adversa, hubo un par de situaciones muy adversas, yo pude. Digo, no digo pude a nivel político, no es esa. No estoy diciendo, digo, pude sobre mí. A mí me gusta mucho cuando hice lo del Malambo, ahora, que era un mundo totalmente ajeno, no tiene nada que ver conmigo, un malambista. El chico, hay una ficción y él compite en las competencias, en Cosquín, y no ganó en las competencias. El chico no gana. En la película gana, pero en la realidad no ganó. Y él dijo, y el protagonista me dice, no pude, dice, pero yo yo ya triunfé porque estuve mejor que el año pasado que competí. Entonces me vencí a mí. La idea de que te venciste. Lo que pasa es que para mí vencerme es día por día. Digo, cuando yo hablo de las crisis, vencerme es, no tengo ganas de levantarme, o sea, yo no tengo ganas de levantarme y lo hago, y llego al final del día y lo hice. Digo, y me pasa que con la escritura es muy difícil concentrar. Yo soy alguien que me cuesta mucho concentrar, y por supuesto que hay cosas mucho más divertidas que escribir. Entonces es una conquista la escritura. Digo, pero yo saber que pude un día escribir, que hay una página, digo, para mí cada página que puedo escribir es una conquista. Pero no sobre la escritura, sobre uno mismo, sobre la propia voluntad. Entonces me parece que es eso, es como ir encontrando, después sí hay tips para escribir, digo, y yo lo fui tomando de gente, si estoy con la casa desordenada o mi cuarto, pues, habla de Margarita, una escritura, leí una entrevista, y ella decía, yo solamente me puedo sentar a escribir cuando tengo la cama hecha. Me pareció una pavada, pero después digo, no es una pavada. Hay algo, me parece que si algo, claro, es literal, la cama hay algo que tiene que estar en esto que está en desorden, no puedo escribir, yo soy desordenado, pero digo, bueno, por lo menos la mesa tiene que estar despejada. O sea, vos llegaste a un punto, ¿no? Y no te estancaste, sino que luego estás parado en una postura de aprendiz. No, lo que pasa es que lo siento, digo, y ahí, por eso yo no tiene que ver ni con la modestia, ni con digo, me parece donde yo soy curioso, o sea, me parece que la curiosidad, ser curioso es ser aprendido. Yo sigo siendo muy curioso. Digo, me da curiosidad, digo, de todo. O sea, y cuando no tengo curiosidad, porque a veces uno pierde la curiosidad, me la tengo que provocar. Tengo que volver a provocarme, volver a interrogarme y volver, digo, saber que para mí es mucho más interesante encontrar dudas, que encontrar certezas. Digo, saber si incierto.
Justo leí ahora, estuve hace poco en un viaje y leí en un museo, creo, pero no me acuerdo, ¿viste esa frase que ponen en los museos del artista? Creo que no me acuerdo cuál es el artista, que él decía, y lo decía en inglés, y mi inglés es malo, pero él decía que lo peor que le puede pasar a un artista, y pienso que a un hombre, a un humano, a un hombre, a una mujer, es dar consigo mismo, decía. Claro, eso después, claro, la persona que da, siempre dice, no, el que se encuentra, siempre dice el artista que se encuentra, dice, lo peor que le puede pasar a un artista es encontrarse, porque se debe estar en búsqueda permanentemente. Y yo creo que para mí, digo, había algo que está buenísimo, digo, no me interesa encontrar nada, me interesa buscar. Sí, perdón. No, pero a mí me parece muy interesante desde todo lo que estás contando, la parte tímida tuya, cómo pudiste vos volcar en palabras y captar la atención Sí. de la gente que te lee, te sigue. Sí. Eso es maravilloso porque también el hacer genera toda una vocación. Lo que vos tenés es un don. Sí. Por eso vos decís, no es que me siento y escribo, es un don que viene con vos y uno, creo que con el tiempo, uno va descubriéndose cosas, ¿no? No es que lo descubre al inmediato, uno generalmente tiende a quererse descubrir ya las cosas, Sí. igual que llevan todo un tiempo. Mucho tiempo, sí. Y el don que tenés vos, para mí es un don increíble, porque captás la atención de la gente dentro Sí. de todo. Claro, pero yo por ahí pienso, no, me parece re lindo lo que decís, pero también pienso que es trabajo y entender que el tiempo hace un efecto sobre los seres. Eso. Entender que el tiempo hace un efecto sobre las personas. Porque uno está apurado a veces. Sí. Todos estamos apurados y yo soy ansioso. Y veo que el tiempo, hay veces que hay que dejar pasar el tiempo para descubrirse un montón de cosas. Sí, y también el tiempo para entender qué es lo que nos pasó y lo que nos pasa. Porque nosotros estamos todos apurados en entender qué es lo que nos está pasando. Y a veces es tiempo, es de cantar. Ese mensaje me pareció. Sí, yo te quería preguntar, bueno, recién hablabas, ¿no? del no encontrarse, ¿no? Como que ahí está el infinito y Sí. final. Y hace un rato hablabas de que con la lectura te pasaba algo peculiar en relación al resto de las cosas y todavía no sabías, o sea, cómo era tu escritura o por qué lado ibas, como que todavía no te descubrías, que estabas todavía en ese proceso de encontrar el camino. Sí. No, me gustaría que... Sí, no pensaba ahora, me parece contradictorio, pero lo que creo que con el tiempo uno empieza a buscar la forma en la que va a buscar. Digo, empezaba a buscar, como ahora parece un juego de palabras, pero digo, yo empecé a entender como el cauce, digo, cómo provocar mi búsqueda, como si dijera, con el tiempo fui encontrando las herramientas para buscar, para empezar a buscarme. Digo, yo no sé qué voy a encontrar cada vez que bajo al pozo, pero bueno, a veces puede que no haya nada, hay días que como la gente va a pescar, va y a veces no haya nada, pero entiendo cómo empiezo a tener el oficio de buscar. El oficio de... Viste, yo doy bastantes talleres, en los últimos años me llaman para dar talleres, siempre me da fobia, pero lo hago. Y a veces lo interesante es, que yo les propongo, es cómo provocarse. Cómo provocar, porque nos cuesta salir de nuestra propia trampa, digo, de nuestro propio desgano y de nuestra propia autojustificación. Y lo digo yo, que me autojustifico, de la autocompasión. Digo, ¿cómo hacer para correrte? El otro día, para mí fue interesante, hace 2 semanas di un taller en el MICA, que es una industria cultural, algo así. Era un taller muy raro donde eran 60 personas, eran actores, tenían que producir en 3 horas textos. Una producción de textos que al día siguiente otro director tenía que montarlos en 2 días. Y para mí lo interesante de los 2 días, esa como de producción compulsiva de textos, que los textos no estaban buenos, sino eran textos medio como mamarrachos. Yo digo, claro, lo que se genera para el teatro eran circuitos. Yo pensaba, digo, hay algo de la idea de lo que es circuito, digo, yo porque no soy muy bruto en lo tecnológico, digo, los circuitos en lo electrónico son lugares donde circula la electricidad. Y a veces uno genera circuitos que son llenos de trabas, que circulan sobre sí mismos.
Digo, ¿cómo hacer para interceptarlos, para abrirlos, para que la energía, sí, me pongo medio místico, pero para que la energía corra, digo, y no entramparnos en esos circuitos? Me pasa mucho con mi pensamiento, no sé si les pasa a ustedes, digo, pero que me encuentro pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo y el no puedo y no sé qué cosa, ¿no? Y digo, y hay algo ahí que no termina de correrse. Y también hay algo, yo también pensaba, como hay una imposición en lo artístico y en lo social, hay una sobrevaloración de la alegría. Para mí hay como una alegría sobrevalorada. Eso pensaba, en estos días pensaba eso como está muy sobrevalorada, la alegría y el éxito. Entonces, entonces, ¿viste? Pues vos vas a decir, bueno, sí, hay el reconocimiento, y sí, pero digo, está tan sobrevalorado eso, que me parece que el no tenerlo o el tenerlo es muy complicado lo que nos genera y no genera producción eso. La exigencia de ser alegres, la exigencia de ser exitosos, no genera ningún tipo de producción. Entonces digo, empezar a como correrse de, me pasa en el trabajo, hoy sentarme a escribir o pensar una película, me pasa concretamente con una película. Si yo escribo una película, no pensar, es una exigencia no pensar en si va a tener un camino de festivales o de... Porque ya estamos entrampados en una situación de éxito. ¿Entendés? O sea, sí, perdón, sí. No, perdón que te interrumpí. Sí, sí. Sí. Yo te escuché, empezaste a hablar del extranjero y la náusea. Yo Sí. recuerdo que la leí también cuando era adolescente, Sí. me quedó siempre el extranjero en nada tiene importancia. Sí. Entonces me preguntaba cómo hiciste, de alguna manera, porque es como que algo ahí no se ve, para, a pesar de la falta de sentido, de este cotidiano levantarse con todo lo que cuesta, ¿cómo fuiste armando algo que te permita funcionar con esa dicotomía, ¿no? De la falta de sentido? Claro, es que yo sigo creyendo pero yo soy yo siempre digo que soy medio como un pesimista esperanzado. Pues yo no creo que la vida tenga un sentido per se. Yo se lo tengo que otorgar. Digo, me parece que cuando yo te digo de la escritura, tengo que encontrar una actividad que a mí me genere un sentido. A mí la escritura me justificó. A mí escribir me ha justificado, me justifica. Sí, hay días que me cuesta más, ¿no? Pero es como toda yo creo eso, creo porque lo sé fehacientemente. A mí me hace bien, no es que me hace bien. Volcar en palabras. Poner en palabras, nominar, es poder dar un nombre a lo que me pasa. Eso ya otorga sentido. Porque digo, el vivir es totalmente abierto, inconexo. Hay una música que me gusta, Laurie Anderson, que es performer, la mujer de Lou Reed. Que hace poquito estuvo, yo no la vi ahora, pero yo vi un espectáculo hace unos años que a mí me parecía que estaba buenísimo, algo que ella decía, dentro de todo un espectáculo performático, decía que muchas veces se dice eso, que la vida no genera ficción. ¿Vieron eso que se dice? La vida no genera ficción. Dice, no, es un error. La vida genera ficción, pero genera ficción de la mala. Los personajes son endebles, los diálogos son banales, las situaciones no cierran, es ficción de la mala. Entonces digo, nosotros que queremos, si nos proponemos a generar ficción, tenemos que generar un tipo de ficción poética. Digo, yo siento que he generado o que pude, cuando escribo, son personajes o películas, no son películas, pero son mundos donde yo quisiera vivir. Digo, nosotros podemos, para mí la posibilidad de la escritura, sobre todo de la escritura o de hacer, la escritura también le puede pasar con la pintura o el canto, es hacer una suerte de justicia poética frente a una realidad que no tiene ningún tipo de poesía. La realidad no tiene poesía, pero ninguna realidad. Con eso te preguntaba, vos hablabas de, no sé si alguna vez escuchaste hablar, a mí me quedó que Borges decía que había dos maneras de vivir interesantes, de manera religiosa, en un sentido más amplio que es la religión, o de manera poética. ¿Cómo haces para en lo cotidiano, teniendo en cuenta lo que vos contaste, lo que te pasó y que no, en lo cotidiano es un desastre, en lo cotidiano me recontra cuesta. En lo cotidiano me cuesta porque es muy áspero el cotidiano. El cotidiano es áspero, hay que solucionar, pero lo que me sirve es tener ciertas pautas de conducta muy básicas. Saber de que no tengo ganas de levantarme, pero bueno, a las 10 me levanto, no sé, a las 9, ponerme ciertas metas. Me pasó, viste, cuando yo pienso en la depresión y cómo fui zafando de la depresión. Las pautas eran muy pequeñas, a corto plazo. ¿Viste? En una depresión yo pasé, en una internación, llegué a pesar 38 kilos cuando me internaron
y con una depresión 120. Entonces decís, bueno, 120, pero digo, ¿cómo volvía? Cuando me hicieron los análisis tenían los triglicéridos, era todo, estaba al borde, o sea, no iba a estallar. Bueno, de a poco decir, bueno, no sé, de acá a 15 días, no sé, como algo menos, empecé a ir a un gimnasio, son pequeñas victorias que uno va teniendo. Y en el cotidiano uno tiene pequeñas victorias, no tiene grandes victorias. Una gran victoria, si existiese, está compuesta de pequeñas victorias, pero son de cortísimo plazo. O sea, yo, decir, tener hoy una idea para ahora estoy trabajando en una obra de teatro para 2 actores que quieren hacer en una sala comercial, pero porque me interesó algo de lo que aceptaron que yo les propuse. ¿Viste? Y me metí en un berenjenal, porque son actores como muy conocidos que probablemente no las hagan, pues ya me pasó que se entusiasman, pero después no lo hagan. Digo, bueno, ahora se me ocurrió algo más, entiendo por dónde puede ir, es muy pequeño, pero no lo sé, todavía no lo sé ejecutar. Pero hoy tuve un pequeño pensamiento sobre eso. Son pequeños, yo siento que la victoria, si hubiese, o cierto sentido, se otorga por pequeños sentidos que uno le va otorgando al vivir. Estoy medio muchas cositas. Hay otro escritor que se llama Henry Bull, un escritor alemán que a mí me gustaba mucho, hace mucho que no leo, que él decía, que a mí en una entrevista, que él creía en la teología de la ternura, decía, algo así, sí, creo que en la teología de la ternura, que él decía que en un país tan duro como Alemania, él entendía que la forma de salvarse era a través de la ternura, y que la ternura está compuesta por pequeñísimos gestos, por una charla en común, una comida, que él decía, yo he visto como gente, le hablaba de los campos de concentración, como hay gente que se cura compartiendo una comida, una voz, algo sonoro, lo estético. No sé, una ropa, algo que nos vestimos con una ropa que nos evoca a algo o a alguien. Por eso yo soy alguien que cree mucho en los detalles, en lo pequeño. Porque me parece que eso no es menor, que los detalles no son menores, hacen al todo. Y nosotros, nuestras metas tienen que ser pequeñas para lograr. Yo tengo una amiga también que me decía, que en esas charlas, que claro, en el diario vivir uno no ve que la situación pueda cambiar. Yo creo que es como, por un lado, pensar en lo pequeño, pero al mismo tiempo tener como un horizonte infinito y proyectarte a vos. O sea, yo siempre, mira, yo estaba en Córdoba, que no se hacía cine, no había forma de hacer nada, y yo estaba seguro que a los 40 años yo iba a hacer cine. No había forma de hacer eso, no tenía forma ni ayuda familiar, yo sabía, es como, por un lado, es la construcción de lo pequeño y al mismo tiempo proyectarte fuera de esa realidad que hoy te está atrapando. Pero no sé si te responde. Sí. ¿Alguien más para una pregunta? Bueno, la verdad es espectacular. Sin palabras. A mí me parece increíble transformar la ilusión que él tenía, que él sabía que iba a ser escritor, en un hecho, porque yo estoy de acuerdo con vos, con las pequeñas cosas que a uno le van pasando, el día a día, y como yo creo que estoy convencida de que estamos llenos de canales de emociones que vamos pasando continuamente, pero hay que tener también cuidado con el éxito, y el éxito para vos, mientras escribís, no estás pensando si es exitoso o no, eso te lleva a, cuando vos terminás de escribir y es exitoso, tenés una humildad muy Claro. No, lo que pasa es que yo creo que el éxito es poder escribir. Mientras escribís pasando por canales de emociones tremendas donde vos has tenido, digamos, ciertas situaciones, pero vos pudiste transformar eso en otra cosa, que es para mí... También pienso que el juego, también juego y no respetarse tanto. También como es una apertura. Es juego, es creer en el juego. Que uno pasa por, salís a hacer algo, o vas a una comida, o vas a un lugar, o te encontrás con gente y hay canales de emociones que te pasan por todos lados. Por supuesto. Y es donde vos también decís, bueno, también me inspiro con un paso, con una cosa, vos tenés una gran sensibilidad
donde has podido transformar lo tímido que Sí. sos en palabras en escritura. Eso para mí es Sí. sublime. Sí, sí me parece... Sí. Sí. Perdón, es por Sí, la sí. referencia que sale. Sí, sí. Sí, me parece que es como digo, me parece que es, que es un trabajo que uno va haciendo, que todos tenemos esa posibilidad de trabajar sobre uno Sí, mismo y las energías y también. permitirse, Sí, y permitirse por eso. Sí. Bueno, y yo te quería hacer una última pregunta de todas, como tomando un poco todo esto que decías hace un rato, tantas veces que mencionaste proyectos en los que estás, digo, ¿qué estás haciendo hoy en día? Y no, estoy ahora, digo, bueno, con esa obra que te decía como de teatro más comercial, viendo si se dará o no, escribiendo eso. Estoy con el proyecto de esta película de ciencia ficción, como de ciertos elementos de ciencia ficción, y estoy trabajando en un proyecto para el Cervantes, para el año que viene, muy despacito, sobre Santa Teresa de Ávila, con Marilu Marini, con la misma actriz que está... Y adaptando, y estoy peleando la adaptación de Cae la noche tropical de Puig para el San Martín. Eso estoy como en todas esas cosas. Wow. Me impresiona mucho la cantidad de cosas. A mí también. Muy admirable. Bueno, ¿alguien más quiere preguntarle algo a Santi? Bueno, gracias. ¿Puedes decir que trabajás haciendo lo que te apasiona? Sí, sí, y en eso me siento muy privilegiado. ¿Y ese es el secreto Sí, de tu éxito? ¿Puedes decir sí. que ese es el secreto? Por eso yo cuando ella decía, para mí, cuando ella preguntaba, para mí el éxito es haber podido escribir. Escribir. Digo, es haberme autorizado a escribir. Haberme autorizado a mí. Eso, mi éxito ha sido ese. Me autoricé a escribir cuando el afuera no te decía que era posible. Eso, para mí es eso. decir, rompiste barreras. La propia, eso. Sí, muchas que no, digo, no es que, pero es así. Digo, algo de lo vocacional. A mí la vocación me ordenó, pero claramente me ordenó. Soy un desastre, pero más o menos algo pero también el trabajo que uno va haciendo para eso. Pero sí, digo, me parece que en un momento donde es muy difícil expresarse, digo, sí, soy privilegiado, lo puedo hacer. Sí. Entonces, nunca es tarde para poder... No, digo, yo empecé, el teatro yo empecé a escribir a los 35.